Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si quieres instalar aplicaciones fuera del App Store, realmente no tienes muchas alternativas. Tienes por ejemplo App Store como te enseñé anteriormente, pero la única parte negativa es que necesitas conectarte una vez a la semana a tu computadora, ya sea con un cable o mediante Wi-Fi, pero en el video de hoy te estaré enseñando de un método llamado SideStore que te permite hacer prácticamente lo mismo que App Store, pero conectándote a la computadora solo una vez y ya que vas a poder verificar las aplicaciones y actualizarlas sin conectarte a una computadora. Así que comencemos. Para prepararte para utilizar este método te estaré enseñando cómo puedes activarlo en una computadora con Windows y también en una computadora de Apple, y luego de eso te estaré enseñando cómo puedes configurarlo en tu teléfono y cómo finalmente puedes utilizar este método para poder instalar aplicaciones y cómo también vas a poder actualizar estas aplicaciones sin tener que conectarte a una computadora, sin ni siquiera tener que utilizar la conexión de Wi-Fi de tu teléfono a tu computadora. Este video estará dividido en capítulos, así que brinca a la parte de la computadora que tengas y luego entonces voy a enseñarte cómo puedes activar este método en tu teléfono, así que utiliza esta función para ir al tutorial que realmente funcione para ti. Comencemos hablando sobre cómo puedes instalarlo en tu computadora de Windows y vamos a seguir las instrucciones de sidestore.io. Te estaré dejando el enlace acá abajo y cómo funciona con All Server. Esto es bastante seguro, no hay ningún virus, no hay ningún problema. Vamos aquí a apretar el botón de Get Started para entonces descargar y mostrarte todos los archivos que vas a necesitar para poder seguir este proceso. Por ejemplo, si ya tienes All Server instalado en tu computadora Windows porque seguiste mi pasado tutorial de cómo instalar el All Store en tu dispositivo, pues ya tienes esto instalado porque necesitas All Server, pero vamos a descargarlo por si acaso no has activado All Server en tu computadora anteriormente. También tienes que descargar el .ipa, que es la aplicación que estaremos instalando en tu iPhone o iPad para poder hacer este proceso de instalar aplicaciones en tu dispositivo, y también tienes que descargar este archivo que lo estaremos utilizando para poder crear un archivo que va entonces a vincular nuestro dispositivo con la computadora para entonces no tener que estar haciendo una conexión con cable o por Wi-Fi a la computadora, sino que estaremos engañando utilizando este archivo para conectarnos a través de cualquier Wi-Fi para hacerle creer el teléfono que se está conectando a tu computadora y que tengas un beneficio comparado con App Store. Una vez se descarguen los archivos, pues simplemente los abres para que comience el proceso de instalación. Aquí abrimos el de iCloud para poder instalar esta versión en tu computadora Windows, y obviamente también tendrías que abrir y ejecutar el sistema de iTunes para poder instalarlo en tu computadora. Este proceso pudiera tomar un poco de tiempo, así que agarra una taza de café, un refresco, alguna merienda, etcétera, para poder continuar este proceso. Una vez instales iCloud, pues ya le damos aquí al botón de terminar y ahora vamos a la sección de iTunes, pero que vale la pena mencionar que cuando termines de instalar todo esto es muy probable que tienes que reiniciar tu computadora, así que vamos a terminar con la instalación de iTunes para reiniciar la computadora y seguir con este proceso de instalación. Una vez se descargue este archivo, simplemente lo abres para poder extraer todos esos archivos que están aquí. Le das al botón de extraer, seleccionas las carpetas donde tú quieras extraer esos archivos, y una vez se complete todo eso, vamos pues obviamente aquí a la carpeta y vamos a seleccionar la sección de configurar de setup. Una vez abras este archivo, obviamente tendrás que pasar por el proceso de instalación. Aquí puedes seleccionar cuáles son las personas que pueden utilizarlo, dónde lo quieres instalar. Realmente esto es algo bastante estándar de Windows. Una vez termine este proceso, seguiremos con este proceso de cómo instalarlo en tu dispositivo. Una vez termines esto, vamos aquí a la sección de búsqueda y vas a escribir el nombre de All Server para poder pues obviamente buscar lo que acabamos de instalar, y lo que tenemos que hacer aquí es abrirlo como administrador, así que correr como administrador o como se diga en tu computadora, le das aquí a correrlo como administrador. Te aparecerá como una información de permisos. Obviamente le tienes que decir que se pueden permitir networks o conexiones privadas, como también los dominios, etcétera, que le des acceso a todos los sentidos de conexión, porque es algo muy importante para poder vincularse con tu dispositivo. Una vez tengas todos estos archivos instalados en tu computadora, vamos entonces a conectar nuestro dispositivo a la computadora. Es posible que si la primera vez que lo conectas te aparezca una alerta de que quieres confiar esta conexión. Obviamente aprieta el botón de que quieres confiar esta conexión, y una vez entonces hayas hecho eso, vamos entonces a ir aquí donde instalamos All Server. Apretamos aquí este botoncito en la parte inferior de la barra de tareas de tu computadora de Windows, lo apretamos
y dejando la tecla apretada de Shift, muy importante, hacemos un clic dentro de All Server, que sería este icono que es como un rombo o esta figura geométrica, lo tocamos y ahora aparece aquí el botoncito de sideload.ipa y eso lo que significa que estaremos moviendo la aplicación que descargamos para poder instalarla en nuestro dispositivo. Apretamos aquí el nombre de tu iPhone o tu iPad. Aquí entonces estará apareciendo una ventana donde nos permitirá buscar el archivo. Ya lo tengo descargado varias veces, seleccionamos SideStore, le damos a abrir y ahora iniciará el proceso de instalación, pero te preguntará por tu cuenta de Apple y tu contraseña. Una vez lo escribas, seguiremos este tutorial. Luego de algunos segundos es posible que no te aparezca ninguna notificación de que se instaló la aplicación, pero ahora te estaré enseñando a dónde tienes que ir en tu iPhone para verificar si se inició este proceso y si se logró instalar la aplicación en tu iPhone o tu iPad. Para poder ver si se logró la instalación de SideStore en tu iPhone o tu iPad, vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la sección de general y bajamos un poco hasta encontrar la sección de administración de dispositivos y VPN, y aquí se supone que aparezca tu correo electrónico de tu cuenta de Apple donde dice app de desarrollador. Tocamos aquí y se supone que ya la aplicación esté verificada. Es posible que si no te funciona esto tengas que ir entonces a la parte de privacidad y seguridad, bajar prácticamente hasta el final y activar el modo de desarrollador. Esto solamente aplica si tienes iOS 16 en adelante, así que asegúrate de hacer esto. Es posible que tengas que hacer el proceso otra vez de instalar la aplicación. Una vez hagas eso, estaremos continuando con este tutorial. Luego de que ya has hecho eso en el teléfono, vamos entonces otra vez a la computadora y vamos a buscar el archivo que descargamos, y lo que tenemos que hacer es abrirlo o puedes simplemente extraerlo. Apretamos aquí el botón de extraer para poder sacar todos esos elementos. Puedes buscar la carpeta donde tú quieras, da igual, yo lo tengo aquí en la carpeta de descargas. Lo vamos a extraer, vamos aquí a reemplazarlo, ya yo lo hice anteriormente para practicar este proceso, y vamos entonces a ir directamente a esa carpeta y aquí estaremos viendo este archivo que sería Jitterbug Pair, que sería esta aplicación. Vamos a abrirla y entonces enseñarte qué va a pasar. Una vez abras la aplicación o por ejemplo haz clic derecho y vas a abrirla como administrador, si no te funciona, aquí me aparece que la aplicación se detectó como una insegura, pero no te preocupes, es porque obviamente hay un desarrollador que no es tan famoso y que Windows piensa que es un virus, pero no te preocupes, no es ningún virus. Apretamos aquí el botón de correr como quiera para que funcione esta aplicación, y muy importante que para poder correr esta aplicación tu teléfono tiene que estar conectado y desbloqueado en la pantalla de inicio. Una vez estés seguro de que hagas todo eso, si no te funcionó, pues vuelve a conectar el teléfono y manténlo con la pantalla encendida. Una vez haga todo eso, pues se estará creando un archivo que es lo que estaremos utilizando para poder vincular esta computadora con tu dispositivo. Una vez termine este proceso, la aplicación creará un archivo que terminará en .mobile device pairing. Este archivo entonces vas a tocarlo y vamos a apretar el botón de el clic derecho para entonces apretar el botón de comprimirlo en un archivo zip. Y lo más importante que tienes que hacer ahora es mover este archivo directamente a tu iPhone. Te lo puedes enviar por correo electrónico, enviártelo de alguna manera. Yo te estaré enseñando un truco para enviarlo de una manera bastante fácil. Yo te recomendaría que vayas a la página de Send Anywhere y aquí entonces vamos a apretar el botón de más y vamos a buscar ese archivo que acabamos de comprimir, obviamente yendo a la carpeta donde hicimos todo este proceso. Lo tocamos, le damos a abrir y se estará subiendo a esta página. Le damos aquí al botón de enviar. Él te mostrará un anuncio, simplemente no le prestes atención y cuando termine esto simplemente lo brincas y te estará apareciendo un código, esta numeración y un código QR que estaremos utilizando para mover este archivo a nuestro iPhone o nuestra iPad. Para poder recibir ese archivo de tu computadora Windows a tu iPhone utilizando este servicio, vamos a descargar la aplicación de Send Anywhere. Vamos a apretar aquí el botoncito de recibir y vamos entonces a escribir el código que te aparece en la computadora o escaneas el código QR. Vamos a escribir el código, en mi caso 078033. Le doy aquí a recibir y el proceso se hará bastante automático. Una vez se encuentre el archivo, se va a enviar, te estará mostrando un anuncio. Desafortunadamente le das aquí al botón de X y ya el archivo estará descargado, y ahora solamente tenemos que ir a la aplicación de archivos para poder encontrarlo. En la aplicación de archivos vas a tener que ir a la parte de almacenamiento dentro de tu iPhone y vas a encontrar la carpeta de Send Anywhere. La tocamos y ahora encontramos este archivo .zip, simplemente lo tocamos y se estará extrayendo ese archivo que creamos en la computadora. Y ahora tenemos que ir a la aplicación de SideStore, que estará directamente en tus aplicaciones recientes o se la moviste a la pantalla de inicio. Apretamos la aplicación y una vez
se abra te estará preguntando sobre este archivo. Le damos aquí OK y nos llevará a la aplicación de archivos para poder buscarlo. Obviamente tienes que ir a el almacenamiento de tu iPhone, vas a bajar hasta encontrar la carpeta que creó Send Anywhere, y aquí encontramos el archivo, simplemente lo tocamos y la aplicación hará todo el proceso para poder vincularse utilizando este archivo. Cabe la pena mencionar que si tu teléfono se actualiza, este archivo que creamos para poder vincular tu teléfono con tu computadora se estará invalidando y tendrás que hacer el proceso de crear este archivo otra vez utilizando una computadora, y para poder reiniciar este proceso de vinculación vas a tener que ir directamente a la parte de configuración y bajar hasta la parte de configuración de esta aplicación y darle el botón de Reset Pairing File, que te permitirá entonces buscar otra vez ese archivo que creaste nuevo para poder vincular otra vez esta aplicación con tu computadora. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes instalar SciStore en tu iPhone o tu iPad. Ahora tienes que brincar a la próxima parte de este tutorial, en el cual te enseño cómo puedes configurar una aplicación que tendrás que utilizar para poder refrescar y actualizar tus aplicaciones sin tener que utilizar una computadora. Comencemos hablando sobre cómo puedes instalar SciStore en tu iPhone o tu iPad utilizando una computadora de Apple, y este proceso lo estaremos siguiendo desde la página scistore.io. Aquí te estaré enseñando las cosas que tienes que descargar para asegurarte de tener todo esto bien en tu computadora, y este proceso es muy similar a cómo puedes instalar AllStore utilizando el sistema de AllServer, pero hay unas cosas un poco diferentes, así que ten eso en consideración a la hora de seguir este tutorial. Una vez tengas todo esto descargado, te estaré enseñando cómo puedes instalar primero AllServer en tu computadora. Para poder instalar AllServer, lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de AllServer para que luego entonces la podamos instalar en nuestra computadora. Es una bastante liviana, así que ya está aquí instalada, y ahora vamos a ir a la parte de la búsqueda para poder entonces moverla a la sección de aplicaciones. Una vez tengas la aplicación aquí en la carpeta de descargas, donde tú guardes tus descargas, vamos a moverla a la sección de aplicaciones, y ya con todo eso simplemente ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestras aplicaciones para poder entonces activarla. Una vez abras la aplicación te aparecerá esta alerta de que fue una aplicación descargada del internet, pero no hay ningún problema, es una aplicación completamente segura. Lo primero que debes de hacer es verificar si hay alguna actualización para asegurarte de que está al día. Vamos a instalar esta actualización, vamos a esperar unos segundos y estaremos continuando con este proceso. Una vez tengas AllServer instalado en tu computadora, vas a encontrarlo aquí en la barra de menú de tu computadora de Apple, y ahora lo que tienes que asegurarte es de conectar tu iPhone o tu iPad a tu computadora. Es muy probable que si es la primera vez que lo conectas te estará saliendo una alerta en tu iPhone o tu iPad, como también en tu computadora, de permitir accesorio. Le das permitir, es posible que también te aparezca en tu computadora. Aquí le das en tu teléfono, perdón, o tu tableta, le das confiar para que entonces este proceso funcione. Escribes tu contraseña y ya ahora tu teléfono y tu computadora van a poder hablar y llevarse bastante bien. Una vez tengas eso listo, vamos ahora a buscar el botoncito de AllServer, y apretando la tecla de Option vas a tocar este botoncito, y ahora vas a ver la opción de sideload.ipa, y obviamente seleccionas tu dispositivo, en este caso es mi iPhone, y ahora te aparecerá una ventana para poder buscar en donde descargaste ese archivo, que es el SciStore.ipa que descargamos anteriormente. Lo seleccionas, le das aquí al botón de abrir y te estará apareciendo esta ventana para escribir tu contraseña y tu cuenta de Apple. Una vez hagas eso, estaremos continuando este tutorial. Luego de algunos segundos es posible que no te aparezca ninguna alerta de que el proceso terminó, pero te estaré enseñando cómo puedes averiguar que ya se instaló SciStore en tu iPhone o tu iPad. Vamos a ir a la parte de configuración de tu iPhone o tu iPad, vamos a bajar a donde dice general y vamos a bajar prácticamente hasta el final donde dice administración de dispositivos y VPN. Tocamos ahí y va a aparecer app del desarrollador, tu correo electrónico, y aquí estará la aplicación y dirá verificada. Es posible que si tienes iOS 16 en adelante te pida también el modo de desarrollador si no lo tienes activado. Para poder activarlo vamos a ir hasta el final, hasta la parte de privacidad y seguridad, y bajamos ahora hasta el final de esta lista y donde dice modo de desarrollador lo tocamos aquí y lo activas. Tu teléfono se tendrá que reiniciar. Luego de que se reinicie, hace este proceso otra vez de instalar SciStore para que entonces te pueda funcionar finalmente. Luego de que hagas eso, estaremos siguiendo la tercera parte de este tutorial, que sería la de crear el archivo de vínculo utilizando el archivo que descargamos de Jitterbug Pair. Vamos ahora a la aplicación de Finder para poder encontrar
ese archivo y poder entonces utilizarlo para poder pues obviamente comenzar este proceso de vincular nuestro iPhone con nuestra computadora o nuestra tableta. Apretamos aquí este archivo y una vez se ejecute, puede ser que no te deje ejecutarlo, aprieta el botón de control y entonces lo haces clic y le das al botón de abrir para que entonces finalmente te aparezca esta ventana de que en efecto quieres correr esta aplicación. Le das el botón de abrir para que entonces finalmente funcione. Estará corriendo este código, le das obviamente permitir para que cree un archivo en la carpeta de descargas donde tengas instalado o descargado este archivo, le das permitir y se supone que todo esto funcione perfectamente. Una vez termine te estaré enseñando dónde aparecerá este archivo. El archivo que se creó lo vas a poder encontrar en la carpeta principal donde por ejemplo está tu nombre de usuario, así que vas a usuarios y tu nombre de usuario y donde está la carpeta de descargas, fotos, videos, etcétera. Aquí tendremos este archivo y lo que tenemos que hacer ahora es comprimirlo para poder moverlo desde nuestra computadora a nuestro dispositivo. Para poder comprimirlo simplemente hacemos un clic derecho en el archivo para poder obviamente comenzar el proceso de comprimirlo. Apretamos ese botón, le damos a comprimir para que se haga un archivo .zip y ahora vas a poder moverlo a tu iPhone o tu iPad. Yo te recomendaría pues obviamente utilizar AirDrop, ese es el beneficio de tener un iPhone o un iPad. Le das aquí el botón de compartir y vamos a seleccionar la opción de AirDrop y aquí obviamente vas a buscar a tu dispositivo, le doy aquí iPhone y se estará enviando y lo tendré que encontrar utilizando la aplicación de archivos. Una vez recibas este archivo vas a poder ver que te aparece aquí en la pantalla principal de tu teléfono, le damos aquí listo y estará aquí en la parte de reciente, simplemente lo tocas para poder entonces abrirlo y tener el archivo principal que está aquí. En mi teléfono se envió automáticamente a iCloud Drive, es posible que se te envíe a la parte de descargas dentro del archivo de la parte de almacenamiento de tu iPhone, así que ten eso en consideración a la hora de encontrar este archivo, porque ahora vamos a ir a la aplicación de SciStore que estará aquí en tus aplicaciones recientes, la tocamos y te estará preguntando sobre este archivo de vincular tu dispositivo y vamos a obviamente buscarlo en donde estaba anteriormente, que sería iCloud Drive en mi caso, y yo lo tengo en la carpeta de descargas. Y ahora aquí tenemos el archivo que empieza como 000 y termina con pairing, simplemente lo toco y ahora la aplicación se estará vinculando para que entonces pueda funcionar utilizando este archivo. Cabe la pena mencionar que si tu teléfono se actualiza, este archivo de vínculo se estará haciendo inválido, así que tendrás que pasar por el proceso otra vez de crear este archivo y de pasarlo a tu dispositivo. Por ejemplo, si la aplicación de SciStore todavía está en tu equipo, vas a tener que ir a la parte de configuración y bajar hasta la parte final donde dice Reset Pairing File. Le tendrás que dar ahí y entonces te pedirá otra vez ese archivo que creaste otra vez luego de un proceso de actualización de tu iPhone o tu iPad. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este servicio. Luego de instalar SciStore en tu iPhone o tu iPad y ya vincular el archivo que creamos, vamos entonces a hacer el último paso, que sería crear un sistema para poder engañar el iPhone y tu computadora, para poder entonces hacerle creer que te estás conectando a la misma sin tener que utilizar un cable, sin ni siquiera tener que estar en el mismo Wi-Fi, aunque cabe la pena recalcar que tienes que estar conectado a una red Wi-Fi, no va a funcionar en datos, así que ten eso en consideración a la hora de continuar este proceso. Vamos aquí a la página de SciStore que te enseñé anteriormente, pero obviamente vamos ahora en el teléfono y vamos a ir al punto 4 que nos permite descargar esta aplicación, que es un VPN que estaremos utilizando para poder engañar lo que te mencioné anteriormente. Vamos aquí obviamente al App Store para poder descargar este VPN. Ya lo tengo descargado en mi iPhone, pero obviamente lo descargarías tú aquí y vamos a regresar otra vez a la página web y vamos a descargar esta configuración, que es la que estaremos utilizando para poder hacer este proceso de vincularlo con tu computadora sin tener que utilizar un cable ni estar en la misma red Wi-Fi. Una vez tengas todo esto instalado, vamos entonces a la aplicación de archivos y buscar ese archivo, valga la redundancia, que descargamos. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar el botón de compartir para poder enviarlo a esa aplicación. Aquí te estará apareciendo quizás bastante al final. Seleccionamos WireGuard para que se cree este VPN enfocado en este sistema de SciStore. Le damos aquí a permitir para que se cree, colocamos nuestra contraseña para validar todo este sistema y ahora nos aparecerá este botoncito de SciStore con un botón para encenderlo, y una vez lo tengamos activado y estemos en una red Wi-Fi, tu computadora
computadora puede estar apagada, en fin, puedes estar en otro país. Lo importante es que tengas activado este VPN y que hayas hecho todos estos pasos correctamente, y mientras estés en una red Wi-Fi vas a poder validar estas aplicaciones sin que tu computadora esté encendida. Luego de que hayas hecho todo esto de validar toda esta información, crear el VPN y lo tengas activado, como puedes ver yo lo tengo activado aquí, me aparece encendido. Vamos ahora a la aplicación de SciStore y ahora te voy a enseñar cómo puedes instalar una aplicación fuera del App Store. Apretamos aquí el botoncito de más y aquí vas a poder buscar esa aplicación que quieras instalar. Aquí yo tengo el emulador PPSSPP, yo sé que está en el App Store, pero esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo puedo instalar una aplicación fuera del App Store. Aquí me estará preguntando mi contraseña de Apple y mi cuenta. Una vez lo escribas, estaremos siguiendo este tutorial. Luego de que escribas tu contraseña y tu cuenta de Apple, si tienes la función de doble verificación, te aparecerá una notificación del código, simplemente lo colocas y ningún problema. Una vez hagas esto, ya vas viendo que la aplicación se está instalando. No tengo mi computadora encendida, está aquí apagada, no hay nada. Lo importante es que estoy en una conexión Wi-Fi utilizando este VPN y la aplicación se va a poder instalar sin ningún problema. Lo bueno de este sistema es que no tienes que estar conectado directamente a tu computadora ni el mismo Wi-Fi de la misma. Mientras estés utilizando el VPN que activamos anteriormente, puedes apretar aquí el botón de refrescar las aplicaciones o de actualizarlas, y no importa en cualquier parte del mundo que estés, después que estés conectado a una red Wi-Fi vas a poder actualizar estas aplicaciones para que puedas utilizar este método para poder instalar aplicaciones fuera del App Store sin tener que depender de AllServer, ni AllStore, ni cualquier otro método que puedas revocar y borrarse de información, sino que esto, mientras tengas una conexión Wi-Fi y estés utilizando el VPN, vas a poder utilizarlo para poder instalar cualquier aplicación. En fin, como pudiste ver a lo largo de este video, SciStore es sin duda alguna una alternativa excelente para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, ya que no tienes que depender de estar conectado constantemente a una computadora o de estar conectado a la misma red Wi-Fi de la misma y que esté encendida, sino que quizás puedes ir a la computadora de tu amigo, algún familiar, hacer todo este proceso y entonces continuar actualizando esas aplicaciones en tu dispositivo utilizando el VPN. Obviamente, si actualizas tu iPhone vas a tener que hacer este proceso otra vez, pero sin duda alguna es una mejor alternativa que utilizar AllStore y utilizar, por ejemplo, Scarlett, que en cualquier momento puedes revocar. Esta alternativa es una mucho más estable. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este largo tutorial de cómo puedes utilizar SciStore para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!